su presencia, amén. Para recibir su presencia. Y hoy vamos a centrarnos en dar para recibir. Pero lo vamos a ver desde una óptica distinta. Dar compasión para recibir compasión. Amén. Dar misericordia para recibir, ¿qué? Misericordia. Y hoy vamos a centrarnos en esos dos puntos. En la compasión y en la misericordia. Estamos estudiando estas bienaventuranzas, vamos por el mensaje número 5, y hoy nos toca centrarnos en dichosos los compasivos. Dichosos los compasivos, porque serán tratados ¿con qué? Con compasión. ¿Querés ser tratado con compasión? Tenemos que dar compasión. Por eso este mensaje lo titulamos tenemos que dar para recibir. ¿Querés ser tratado con misericordia? Tenemos que aprender a dar misericordia. A veces es muy difícil. Este tema muchas veces es difícil predicar porque muchas veces es muy fácil decirle a las otras personas que den compasión, que den misericordia, pero a veces nosotros mismos somos los que no damos misericordia, somos los que no damos compasión, porque es difícil y ya vamos a ver por qué. Sin embargo, la palabra dice, en Mateo 5, 7 dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Y Jesús dice que vas a recibir lo que das, porque esto es una ley espiritual. Si vos criticás a alguien, ¿qué pensás que vas a recibir de esa persona? ¿Crítico o no? Si vos sos amigable con otras personas, ¿qué pensás que vas a recibir de esa persona? ¿Y amistad o no? Al contrario, si vos das enemistad, lo insultas a la otra persona, vas a recibir insulto, vas a recibir lo mismo que das. Por eso es una ley espiritual que tenés que saber y contemplar muy sabiamente de que lo que das vas a recibir. Si somos compasivos con otras personas, entonces vamos a recibir compasión, vamos a recibir misericordia. Por eso si deseamos ser felices, como es el tema que venimos planteando hace 5 semanas, queremos ser felices como cristianos o no, como hijos de Dios, tenemos que aprender a regalar, a dar compasión en este punto, ¿sí? Hay que tratar a las personas de la manera correcta. Y muchos dirán, pero ¿cómo trato a una persona de manera correcta? ¿Cómo trato a una persona bien? ¿Cómo la trato? ¿Cómo hay que tratarla? Para que sea correctamente. A ver. Amablemente, dicen. Hay que tratarla bien, con cariño. Pero lo más importante, ¿saben cómo hay que tratar a las personas? Con amor. Y amor es compasión. Amor es compasión, amor es misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la compasión? Y es el amor en acción, puesto en acción. No solamente palabras y decir yo te amo, sino accionar. Porque muchas veces nos quedamos en palabras, ¿sí? Es más que simplemente una actitud, más que simplemente un sentimiento de pena por alguien. Porque a veces nosotros decimos, sí, soy compasivo porque tengo pena. Porque tengo lástima por alguien. Y no tiene nada que ver, ¿o no? Nada que ver. No es un sentimiento nada más. Es amor en acción. Decirle que está a tu lado es amor en acción. Tenés que accionar. Es hacer algo. ¿Sí? La Biblia dice que Dios es compasivo, y esto lo podemos ver en Salmo 145:8. Dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Por eso nosotros tenemos que tratar a las personas con mucho amor, porque si deseamos ser como Dios, tenemos que aprender a ser compasivos, tenemos que aprender a ser misericordiosos. Para recibir compasión, ¿qué tenemos que dar? Compasión, misericordia. Entonces aprendimos de que la manera correcta de tratar a las personas es ser compasivo, es ser misericordioso. ¿Y cómo sabemos si estoy demostrando compasión? ¿Cómo sabemos? Y esto es lo que yo les quería explicar. Porque existen 4 maneras de ser compasivos, 4 maneras de tener compasión con las personas, y podemos evaluarnos a través de estas 4 maneras si somos personas compasivas, si somos personas misericordiosas. ¿Sí? Si nosotros somos personas misericordiosas, compasivas, vas a recibir misericordia. ¿Amén? Si usted no da misericordia, como dijimos al principio, no vas a recibir misericordia. ¿Y cuántos necesitan la misericordia de Dios? Yo la necesito todos los días. Yo necesito la compasión de Dios. Recibir la compasión de Dios. Entonces el primer punto, si soy compasivo,
voy a ser paciente con aquellas personas que son diferentes a mí. Cuesta ser paciente. Y ya va a ver cómo la vara se va poniendo más alta. Cuesta ser paciente con esas personas que son diferentes a nosotros, ¿no? Que las consideramos medias raras. Que a lo mejor consideramos que están medias chapitas, ¿o no? Están medias locas, trastocadas, que no le faltan algunos jugadores. Hay algunos que dicen, todavía tienen todos los jugadores de esta persona, pero algunos están en el vestuario, todavía no salieron a la cancha, ¿eh? Otros están en la tribuna, tienen otros jugadores, no están los 11 en la cancha. Y bueno, pero nosotros podemos ver a esas personas como raras, pero ellos nos pueden ver a nosotros como raros. Eso lo tenemos que tomar en cuenta también, ¿no? Algunos te pueden parecer personas desubicadas, fuera de lugar. ¿Y cómo podemos relacionarnos con estos tipos de personas que nosotros consideramos raras, ¿no? Nosotros. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:14, dice, amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean, ¿qué? Pacientes. Sean pacientes con todos. ¿Usted es paciente con todos? Me hacen caras acá. Yo no voy a decir eso. No soy paciente. Tengo que cambiar, por eso estoy predicando esto, para poder aprender. Tengo que cambiar. La verdad que no soy paciente con todo. Dios me tiene que dar más amor. Y sé que algunos de ustedes también, ¿no? No me dejen solo, no me dejen solo. Sí, nosotros necesitamos ser pacientes con todos, ¿sí? Muchas veces no somos pacientes con nuestros hijos, hijas, nuestra esposa, las mujeres con el esposo, y por ahí se te salta lo térmico, ¿no? Porque hicieron algo que no te gustó y no sos compasivo, no tenés misericordia, y te trastoca, ¿no? Se te salta la vena, así. Y querés contestarle todo y ahí te das cuenta que no sos paciente, que te falta y que nos falta, ¿sí? La Biblia dice que si no soy compasivo, que si yo voy a ser compasivo, tenemos que ser pacientes. Acá lo dice, tenemos que ser pacientes, paciencia. Y ahí Dios te va a estar mostrando las personas con las que tenés que ser paciente. A lo mejor es tu suegra, es tu suegro, no sé quién será. Algún compañero de trabajo. Alguna compañera de trabajo que te hace las 1001 durante 8 horas, 10 horas de trabajo, ¿no? Y digo, uy, ¿no lo soportas? ¿No lo soportas? ¿Ya con escuchar el tono de la voz? No sé si te pasa, te pones nervioso, ¿no? Te pones nervioso. Pero miren lo que dice acá, y ya ven cómo a medida que va aumentando el mensaje, la vara se va más alta. Así que preparémonos, porque, decid conmigo, hay que ser compasivo y misericordioso. Para recibir compasión, tenemos que dar compasión. Para recibir misericordia, tenemos que dar misericordia. Amén. Tenemos que dar misericordia. Entonces, ¿cómo podemos ser pacientes con estas personas que consideramos raras, que consideramos a lo mejor antipáticas, que nos sacan de las casillas, ¿no? Que no están con todos sus jugadores? Tenemos que, muchas veces, ver el trasfondo de esas personas. Ver por lo que están pasando. Porque muchas veces nos centramos en la conducta externa, lo que hacen, cómo nos dicen las cosas, cómo nos gritonean a lo mejor. Pero tenemos que ser capaces de mirar la conducta interna. Porque en toda conducta rara vos tenés que entender de que muchas veces hay soledad, hay heridas en esas personas. Son personas que están heridas, que tienen problemas, a lo mejor matrimoniales, problemas familiares. Algunas personas están pasando por depresión, por algún tipo de ansiedad. Entonces tenemos que ser capaces, que Dios nos dé esa capacidad de ser misericordioso y no mirar lo externo, sino mirar lo interno de esa persona, por lo que está pasando, por sus lágrimas. Y de esa manera Dios nos va a enseñar a tratar con compasión, a tratar con misericordia. Fíjense lo que dice en Romanos 15:7, dice, es necesario que se acepten unos a otros tal y como son. Así chapitas los tenés que aceptar. Con 7 jugadores en vez de 11. Así como Cristo los aceptó a ustedes. Porque para otras personas, vos tampoco tenés todos los jugadores puestos.
¿Entendés? Para otras personas vos tampoco contestás bien. Para otras personas a lo mejor sos un antipático, sos un raro también. Entonces dice, es necesario que se acepten unos a otros, y empezó a pensar en ese compañero que te hace las mil y una. Y decir, lo tengo que aceptar. Dice, es necesario que se acepten unos a otros, tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes. Cristo los aceptó a mí, entonces yo tengo que aceptar a las personas. Las personas compasivas aceptan a las personas. Las personas compasivas aceptan a las personas. Las personas compasivas no son rápidos para criticar, son lentos para juzgar, son lentos para mirar ahí de lejos, son lentos, ¿sí? Para criticar, para juzgar, porque las personas compasivas, las personas misericordiosas, comprenden a las personas heridas. Muchas de esas personas están atrapadas en cárceles espirituales y muchas veces vos tenés esa llave para que esa persona salga. Segundo punto. Recuerden, el primero, tenemos que ser pacientes. Es decir, el que está a tu lado, hay que ser paciente. Hay que ser paciente, mi amor. Paciente. Hay que ser paciente, hijo. Hija. Entonces, si soy una persona compasiva, el segundo punto, si soy una persona compasiva, perdonaré. Primero hay que ser paciente, después tengo que perdonar a aquellos que cometen errores. ¿Vos pensás que los otros cometen errores? Nosotros también, ¿o no? Nosotros también tratamos mal a la gente, también cometemos errores. Entonces, si nosotros queremos llegar a ser como Dios, compasivos, misericordiosos, si nosotros queremos recibir la misericordia de Dios, tenemos que aprender a perdonar a aquellos que cometen errores, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Entonces, cuando una persona comete errores, ¿o no que te da bronca? ¿Te da bronca o no? Te da bronca, sí. Cuando las personas fallan, muchas veces le hacemos una cruz. Muchas veces ya no los tenemos en cuenta porque nos fallaron, porque nos hicieron daño, y es como que los metemos en una cárcel nosotros de por vida. Y eso no es compasión. Jesús estaba diciendo acá, vas a ser muy feliz siempre y cuando puedas controlarte y no ofender a los demás, aun cuando te hayan ofendido, aun cuando te hayan hecho daño, porque las personas se equivocan. Jesús dijo, felices son aquellos que no sobrereaccionan ante las personas. Felices. Y eso es tener mansedumbre, eso es tener tu fuerza bajo control, eso es controlar tus emociones. Y la Biblia nos enseña que los enojos tienen límites. Dice en Efesios 4:31, abandonen toda amargura, ira y enojo. Amén. Hay que abandonar toda amargura, ira, enojo. Fíjense en Colosenses lo que dice. Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros. Por eso le hablaba del perdón, de que hay que perdonar. Y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó a ustedes. Recién vimos que hay que ser paciente, ahora hay que perdonar. Lo curioso acerca del perdón es que cuando se trata de recibirlo, está todo bien, ¿o no? Ellos me tienen que perdonar. Me tienen que perdonar mi mal carácter. Si vos me tenés que perdonar mi mal carácter. Mi amigo me tiene que perdonar que lo trate mal. Eso es lo curioso, ¿no? Porque cuando se trata de nosotros tenés que perdonar, ahí está todo mal. No, yo no lo voy a perdonar esto. Se me trató mal. Me dijo de todo, habló mal de mí. Entonces yo no le puedo perdonar. Fíjense la disonancia, ¿no? Cuando otros nos tienen que dar perdón, está todo bien. Pero cuando nosotros tenemos que ser misericordiosos, compasivos, otorgar perdón, no, ahí no está todo bien. Y hay una disonancia ahí, ¿no? Si yo soy paciente, yo tengo que perdonar a la persona que se equivocó. Muchas veces es más fácil criticar, es más fácil juzgar, es más fácil hablar de los demás, es más fácil señalar con un dedo, este es así, este hizo lo otro, que extender una mano de ayuda. ¿O no? Es mucho más fácil criticar, juzgar. Por eso decir conmigo, tengo que perdonar. Tengo que perdonar.
Tercer punto, si yo soy una persona compasiva, voy a ayudar a aquellas personas que están heridas. Recién hablamos de que muchas veces esas personas están heridas, por eso reaccionan así. Hay heridas en su corazón, heridas en su alma, heridas en su mente por situaciones que han pasado. En Proverbios 3:27 dice: si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. Hay gente que necesita tu ayuda porque están heridos. Entonces no te tenés que rehusar a hacerle el bien. Tenés que tener compasión, misericordia. Es un acto de bondad, es un acto de amor. Amén. Existen en todas partes personas que están sufriendo, personas que tienen dolor, personas que a lo mejor están pasando por una situación traumática en su vida, personas que tienen muchísima tristeza, pero cuando nosotros sentimos dolor solamente, no se trata solamente de un sentimiento, cuando nosotros sentimos dolor solamente, no estamos actuando como Dios. ¿Sí? No es solamente sentir dolor. Cuando haces algo al respecto, estás actuando como Dios. ¿Sí? ¿Entendemos? Eso es ser como Cristo. Cuando entras en acción, cuando hacemos algo. Acá la Biblia dice, y es clara, si tenés poder para hacer el bien, no es solamente pensar, pobrecito mi amigo, pobrecito mi hermano, mi hermana, pobrecito. No. Si tenés el poder para hacer el bien, no te rehuses a hacérselo a quien lo necesite. Hay amigos que necesitan de tu ayuda. Hay amigos que aunque te hayan tratado mal, necesitan tu ayuda, necesitan tu perdón. Hay gente que tenés que levantar, hay gente que tenés que sacar del pozo en los cuales se encuentran. Por eso, perdonar, disculparte, es amor en acción, es ser compasivo, es ser misericordioso. Dice en Juan 3:17, dice: si alguien que posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando de necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos. Y esos versos como que se clavan a uno, ¿no? Tenemos que hablar con hechos. Si alguien necesita, y acá no está hablando de un tema de bienes materiales, pero no, nosotros muchas veces ponemos excusas y decimos: no, este me dañó, ¿qué lo voy a ayudar? No, este habló mal de mí. Y recién aprendimos de que hay que ser paciente, de que hay que ser perdonador. Y acá nos habla de que tenemos que incluso dar de nuestros bienes materiales a esas personas. Por eso yo les digo, no digas que simplemente amás a las personas. No digas que simplemente amás al pueblo de Dios. Hay que demostrarlo. Tenés que hacer algo real. Tenemos que ayudar a las personas. Decirle que está a tu lado, tenemos que ayudar a las personas. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? ¿Recuerdan la historia? El buen samaritano, un hombre fue atacado y fue arrojado ahí al costado del camino. Dice que 2 personas pasaron al lado, lo vieron y es como que dijeron: sí, pobrecito, pero no tengo tiempo, me tengo que ir. Personas que podían ayudarlo. Y luego pasó un samaritano y el tipo dio todo por esa persona. Y dio sus bienes materiales. Es como que agarró su tarjeta Visa Black de oro y dijo: póngalo en el mejor hotel, yo cuando venga me ocupo de todos los gastos. ¿Qué es hacer? Con hechos. Con hechos. Y este ejemplo lo dio Jesús al buen samaritano. El buen samaritano agarró, lo puso en una posada, le curó las heridas y le dijo a los dueños de la posada: cuando yo regrese les pago todo. Les pago todo. Bienes materiales. Ayudó a una persona que él ni conocía. Muchas veces nos sucede eso. Vemos a nuestro prójimo, amigos que están pasando por una situación de soledad, de cárcel espiritual, a lo mejor de agobio económico. Nosotros decimos: pobrecito por lo que está pasando. Y no somos capaces de ayudar. Y ya no digo materialmente, con una palabra de Dios podés ayudar. Con una palabra que Dios te revele, con una palabra de ánimo. Y decirle: amigo, yo estoy acá. Yo te llamo y yo estoy con vos. Yo estoy con vos.
Y esto lo vamos a pelear juntos. Y muchas veces te va a tocar también ayudar a esas personas que hablaron mal de vos, que te trataron mal de vos, y ahí cuesta más. Porque la vara cada vez sube más alta. No se trata de tratar bien solamente a las personas que te hacen bien. Y ya lo vamos a ver. Y fíjense, el buen samaritano tuvo compasión, tuvo misericordia. Y Jesús está diciendo, felices los que se interesan lo suficiente como para involucrarse en la situación de una persona. No solamente de palabras, no solamente de pensamientos, sino con acción. Decir conmigo, con acción. Hacer algo por las personas, ¿sí? Hacer algo, como dice la palabra de Dios. Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios solamente. Ah, sí, te amo. Sino con hechos. ¿Qué dicen las esposas? Entonces me tenés que llevar a shopping. Se me hace que me amas. O las novias, no sé. ¿Y qué decimos nosotros ahora? No, yo te amo. Te amo mucho. No, pero acuérdense, tiene que ir acompañado por hechos. ¿Sí? No se abusen las esposas tampoco, Fíjense el cuarto punto. Si yo soy compasivo, haré el bien a mis enemigos. Como les decía al principio, la vara cada vez se pone más alta. No es solamente a las personas que lo hacen bien, sino son todas aquellas personas que vos tenés de enemigo en el trabajo, que te hace la vida imposible, que te insulta, que te dice de todo. Dice en Lucas 6:33, ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? ¿Qué mérito hay? Aún los pecadores actúan así. Ustedes, por el contrario, fíjense lo que dice. Amen a sus enemigos, y esto lo dice la Biblia. Amen a sus enemigos, háganles bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa. Y vuelve a repetir, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Querés recibir compasión de Dios? ¿Querés recibir misericordia de Dios? Tenés que dar compasión. Tenés que ser misericordioso. Fíjense que cada vez se pone más difícil. Hay que amar a aquellas personas que nos han hecho daño, que consideramos nuestros enemigos. Si deseas que Dios obre en tu vida, hay que ser compasivo, hacerle el bien a aquellos que nos han hecho mal. Y eso es todo lo opuesto a lo que la sociedad dice, ¿o no? Pues la sociedad dice, si te insulta, ¿qué tienes que hacer? Penetrarlo, eliminarlo. Tenés que sacártelo de encima. Eso dice la sociedad, ¿no? Difamarlos, destruirlos. Todo lo que puedas hacer en contra. Lo tenés que destruir. Y Dios dice, no solo debes perdonar a la persona, sino que tenés que tratarlo bien al tipo. Y si es necesario prestarle, le tenés que prestar. Y prestar sin esperar nada a cambio, encima. Eso es lo que Jesús haría y es duro de hacer, ¿no? Es duro. Señor, quiero ser como tú. Y Dios te dice que ser compasivo con tus enemigos. Porque yo en la cruz, a los que me habían dado látigos, a los que me habían hecho de todo, insultado, yo dije, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense, nuestro Señor, y compasión, como les decía recién, es amor en acción. Es la manera que Dios trata a las personas. Amor en acción. Como dijimos, no de labios, no de pensamiento, sino que es amor en acción. Fíjense en Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno y compasivo, no se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor. Y el resto del versículo dice, el Señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia todo lo que ha creado. Qué hermoso nuestro Dios, ¿no? Entonces cuando nos encontramos con esas personas difíciles de amar, esos enemigos, ¿no? Personas que no encajan con nosotros, ellos son como ese papel lija celestial. Y nos va lijando para que quedemos bien, ¿o no? Esa aspereza de esas personas que nos hacen daño, es como una lija espiritual.
y nos va moldeando, porque si nosotros, fíjense qué lindo concepto, si nosotros nos interesamos en la vida de las personas, vamos a ver el trasfondo de esas personas. Como yo les decía, muchas veces son personas heridas, muchas veces son personas con problemas, y vamos a comprender cómo son. Personas lastimadas, ¿qué va a suceder? Lastiman personas muchas veces. Estamos hablando de la compasión, las marcas de la compasión, la misericordia. Ahora yo quiero darte 3 motivos que nos convienen a nosotros, 3 motivaciones para ser compasivo, para ser misericordioso. Y el primer punto, ¿por qué tengo que ser misericordioso? Porque Dios me ha tratado con compasión. Dios ha sido misericordioso conmigo. Dios ha sido misericordioso con vos. Dice en Mateo 18:33, ¿no debías también tú tener compasión de tu amigo, de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Tengo que tener compasión de aquellas personas de esos vecinos que son insoportables. Dios espera que yo haga a otros lo que Él ha hecho conmigo. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros pensamos acerca de esas personas quienes realmente nos están dañando y nos resulta ser difícil con esas personas, recuerden que todos nosotros fuimos infames, ¿no? Y nos equivocamos ante Dios. Y Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y Dios ha tenido compasión con nosotros. Yo muchas veces me pongo a pensar en toda la miseria que Dios ha tenido que cargar de mí, de cosas que yo he hecho, de cosas que he pensado contra otros. Y Dios ha sido muy misericordioso con cada uno de nosotros. Con lo que hemos hecho, con lo que hemos dicho, con lo que hemos hablado de otras personas. Por eso, cuando te sea difícil ser compasivo con otras personas, piensa en lo que Dios te ha perdonado a vos. Y fíjate si no hay razón para ser compasivo. Todo ese montón de cosas que hemos hecho por nuestra propia cuenta, mal, según nuestro propio pensamiento a la vista de Dios. Y Dios ahí lo vemos diciendo, no te das problema porque yo tengo el control de todo, yo te perdono de todo, tengo compasión de tu vida. Y a pesar de todo, Dios nos ama. A pesar de todo, Dios está con nosotros. Cuando uno se pone a pensar todas las cosas que hizo y todas las equivocaciones que hemos cometido, Dios continúa mostrándonos su amor, continúa mostrándonos su misericordia. Fíjense ¿se acuerdan la mujer que fue captada en pleno acto del adulterio, que se lo trajeron? Unos fariseos ahí, se la trajeron unos hombres para que Jesús haga algo. Y le dijeron, mira Jesús, esta mujer fue ahí casada en el pleno acto del adulterio. Jesús, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Jesús, vos conoces la ley. ¿Qué hacemos con ella? Y la ley decía que había que apedrearla. ¿Se acuerdan? Había que apedrearle a esa mujer. Pero Jesús le contestó, sí, la ley dice eso, hay que apedrearla. Pero a ver, que se anima a tirar la piedra. El primero que tire la piedra, que no tenga ningún pecado. Dice la palabra de Dios que rápidamente se fueron yendo uno por uno. Uno por uno, en silencio se retiraron. Porque todos tenemos algo. Todos tenemos algo que Dios nos debe perdonar. Que Dios tiene que perdonarnos. Todos le debemos algo a Dios. En otra oportunidad Jesús dijo, están tan preocupados por los problemas en la vida de otras cristianos, de otras personas. Están tan preocupados en criticar, en juzgar a los demás. ¿Por qué te fijas en la astilla de tu amigo, en la astilla de tu hermano, ¿sí? Que tiene en el ojo? Y no te das cuenta del tremendo poste de luz que tenés vos. Muchas veces nos fijamos en lo que hacen los otros y no nos damos cuenta que nosotros estamos igual o peor. Por eso tenemos que fijarnos, ser compasivos, porque Dios ha sido compasivo con nosotros de manera que yo necesito ser misericordioso con los demás. Pero nosotros tendemos a juzgar y a criticar a otras personas, ¿no? ¿No? Que es mucho más fácil. Oh, mira qué mal que se dice hoy. Mira qué desalineado que está. O mira cómo contesta, cómo le trata a su mujer. Que nos ponemos en un pedestal, nosotros, como si nosotros fuéramos los mejores, ¿no? Dios ha sido compasivo
con cada uno de nosotros. ¿Por qué otra razón tenemos que ser compasivos? Porque vamos a necesitar compasión en el futuro. Vamos a necesitar compasión en el futuro, sin lugar a dudas. Porque alguna te vas a mandar. Alguna nos vamos a mandar. Y vamos a necesitar compasión en el futuro. Y fíjense en Santiago 2:13 dice: habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Fíjense. ¿Querés ser sometido a ese juicio? ¿Sin misericordia? No, yo no quiero. Entonces solo aquellos que dan compasión, que dan misericordia, van a recibir misericordia. Aquellos que dan compasión reciben compasión. Quienes no dan misericordia no reciben nada de misericordia. Por eso necesitamos ser compasivos, debido a que voy a necesitar compasión en el futuro. Si Dios nos diese a todo lo que nosotros nos merecíamos, ninguno estaría acá. Pero ¿saben qué? Dios no nos da lo que nos merecemos. Dios nos da lo que necesitamos. Y hay mucha gente en tu vida que necesita compasión. Necesita misericordia de parte tuya. Fíjense, Dios no nos da lo que nos merecemos, nos da lo que necesitamos. Y nosotros todos los días necesitamos misericordia. ¿Sí? Y misericordia es dar a otros no lo que ellos merecen cuando han fallado, sino lo que necesitan. ¿Sí? Esas personas que están heridas, dolidas. Otro punto, tercer punto, ¿por qué tengo que ser compasivo? Porque de esa manera voy a ser feliz. ¿Vos querés ser feliz? Sí. La Biblia dice que la compasión te hace feliz. Y eso es lo que Jesús dice ahí en Mateo, ¿no? Felices los misericordiosos, felices los compasivos. Lo opuesto es también decir infelices los inmisericordiosos. Infelices los que no tienen compasión. Fíjense, las personas más miserables que uno conoce, las personas que piensan en venganza, que están resentidas, que siempre le ven ahí el pelo, ¿no? El pelo en la leche, el pelo en el huevo. Siempre le ven el puntito negro en la hoja blanca. Siempre ven todo lo malo, ¿o no? Hay personas que son así, que siempre ven todo lo malo, todo lo opuesto a Dios, y no se centran en las buenas actitudes que tienen las personas. Hay muchas personas que siempre piensan en venganza, mantienen el rencor en la cabeza de las personas, y ellos no comprenden, esas personas no comprenden que mantener ese rencor, mantener ese odio, te estás lastimando vos mismo. Te estás lastimando vos mismo. La falta de misericordia nos hace miserables. Podés estar lleno de bienes materiales, pero la falta de compasión te hace miserable. Y vivís una vida miserable. En Proverbios 11:17 dice: el que es compasivo se hace bien a sí mismo, fíjense. Pero el que es cruel con los demás provoca su propio mal. Provoca su propio mal. Cuando sos cruel, cuando no dejas de olvidarte lo que te hicieron, y se lo recalca. Hay personas que han arruinado matrimonios de años por recordarle cosas que pasaron hace 10, 20 años a su esposa. Y no se olvidan de eso. 40 años pasan y todavía le recriminan: vos me hiciste esto hace 40 años. Ya tienen nietos, ya te hace miserable no vivir con compasión. Te hace miserable. Hacer actos de misericordia a los demás es salirse de uno mismo, sacar el foco de uno mismo y ponerlo en otras personas y ser feliz. Tenemos que ser felices. La Biblia nos enseña a ser felices. Estas 5 semanas hablamos de cómo ser felices. Y en la medida en que usted da vida a los demás, la felicidad viene. En la medida en que vos das misericordia a los demás, la felicidad viene. En la medida que vos das compasión a los demás, ¿qué va a venir? Felicidad a tu vida. Entonces debes ser compasivo, simplemente porque esto te hace feliz. Es como un boomerang. Si vos das compasión, ¿qué te va a volver? Compasión. Si vos das misericordia, ¿qué te va a volver? Si vos nos das compasión, y no te va a regresar nada, porque no diste compasión.
Fíjense por qué tenemos que dar compasión. En Mateo 25 dice la palabra de Dios en Mateo 25, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y me contestarán los justos: Señor, ¿te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa, te vestimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos. Y fíjense, Jesús hablaba de los enemigos también, no solamente los que te hacen bien. Por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, me lo hicieron a mí. Por eso nosotros, los cristianos, y esto es muy importante, vamos a ser juzgados de acuerdo a cómo hemos tratado a las personas. Por eso les decía cómo hay que tratar a las personas al principio. ¿Las estás tratando bien? ¿Las estás tratando con compasión? ¿Las estás tratando con bondad? Porque los cristianos vamos a ser juzgados por cómo tratamos a nuestros amigos, y vimos que a nuestros enemigos también, Dios va a preguntarte cómo trataste a las personas, cómo trataste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus enemigos. ¿Fuiste misericordioso con ellos? ¿Fuiste compasivo? Porque acá vemos en este versículo que Dios levantó a los rechazados. Jesús lloró con aquellos que lloraban. Él amó a los que nadie amaba. Ayudó a aquellos que estaban desvalidos, a aquellos que estaban heridos. Él los amó, y Dios quiere que vos seas como Cristo. En tu trabajo, en la escuela, en tu casa, tenés que tratar a las personas de la manera en que Él lo haría. Y nosotros queremos eso, el desarrollo familiar. Que sea un lugar donde realmente ayudemos a aquellos que están heridos, que están golpeados. Nosotros no decimos que simplemente que los cuidamos. ¿Recuerdan lo que decía la palabra? No simplemente de labios, sino ¿con qué? Con hechos, porque la compasión es amor en acción. Nosotros queremos ser un lugar donde incluso cuando las personas nos hacen mal a nosotros, y lo tenemos que aprender, ¿no? Nosotros le hacemos bien a ellos. Nosotros no nos desquitamos. Nosotros no nos reaccionamos, y hay que aprender a ser así, como nuestro Dios, porque Dios es así. Dios dijo en la cruz: perdónalos porque no saben cómo lo que hacen. Y nosotros acá, en esta mañana, aprendimos a tratar con nuestros enemigos, a tratar con las personas, a tratarlas bien, a cuidarlas, a ser compasivos. ¿Para qué? Para recibir compasión. Y ahí, en tu silla, ahí empezar a pensar: ¿a quién le tenés que soltar perdón? ¿A quién le tenés que soltar perdón? A lo mejor es a un vecino, a una vecina, a un amigo, ese que te saca de las casillas, ese que te insulta. No quiere decir que todo vuelva a ser como antes, pero no estoy hablando de eso. Porque muchas cosas no se solucionan así porque sí. Por ejemplo, aquellas personas que golpean a su pareja, y la puedes perdonar, pero tampoco va a ser sometido a una relación así, ¿no? Pero tenés que soltar perdón. Tenés que soltar perdón, porque a veces nosotros mismos nos encarcelamos por no soltar perdón. Pensamos que le estamos haciendo daño a la otra persona por decir: no te perdono, pero estamos haciendo daño a nosotros mismos. Estamos consumiendo ese veneno de falta de perdón nosotros mismos. Y hoy, para celebrar la Santa Cena, es importante que vos lo hagas, que sueltes perdón. Porque cuando vos soltás perdón, vas a ser libre y vas a vivir feliz, vas a vivir sin cargas. Puede ser perdón a tus padres, puede ser perdón a tu hermano, a tu hermana, a un amigo, a una tía. Tenés que perdonar. Porque si nosotros queremos la compasión de Dios, si nosotros queremos vivir como Cristo, si nosotros queremos vivir como Jesús, tenemos que dar compasión para recibir compasión. Tenemos que dar misericordia para recibir misericordia. No nos llenemos la boca diciendo: Señor, quiero ser como tú. Pero
no hemos perdonado a un vecino, no hemos perdonado a un hermano, no hemos perdonado a nuestros padres. Señor, yo quiero ser como tú, por eso en esta mañana quiero soltar todo. Quiero soltar todo a tus pies, porque Señor, sé que tú haces todo nuevo. Y yo necesito que tú hagas nuevo mi espíritu. Señor, yo necesito que tú hagas nuevas todas las cosas en el nombre de Jesús. Yo lo necesito, Señor. Yo lo necesito. Y muchas veces no soltamos perdón porque nosotros no nos sentimos que fuimos perdonados por Dios, porque a veces hemos hecho cosas que decimos, no, Dios no me puede perdonar. Dios no me va a perdonar. Pero ¿sabes qué? Dios te da la oportunidad hoy de celebrar su cena, ¿eh? La Santa Cena. Y lo vamos a celebrar juntos. Yo le voy a pedir a los edecanes que repartan los símbolos. Este es un símbolo en donde que Dios nos ha dejado para que recordemos su obra en la cruz. Para que recordemos también de que tenemos que estar a cuenta con Dios y ser compasivos y ser misericordiosos con aquellos que nos hicieron daño. No podemos celebrar esta cena sin soltar perdón, porque ¿saben qué? Si no soltamos perdón vamos a vivir una vida miserable, vamos a vivir una vida con amargura y nos vamos a acordar, este me robó, qué bronca que tengo, este me estafó, qué bronca que me da, no lo voy a perdonar más, ojalá le pase todo. Ojalá que Dios le castigue, muchas veces salen nuestras palabras, ojalá que Dios haga algo porque Dios es justo, decimos. Y nos llenamos la boca de palabra de Dios, pero acá Dios te ha dicho que tenés que amar a tus enemigos, incluso prestarles, incluso hacerle bien a aquellos que te hacen mal. Para nosotros poder soltar, para nosotros poder ser libres. Y yo sé que cada uno de los que está acá quiere ser libre. Yo sé que cada uno de los que está acá quiere una nueva oportunidad. Amén. Una nueva oportunidad. Y Dios te va a dar una nueva oportunidad. Ponete de pie. Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Por eso estás acá. Fíjense si no es misericordioso Dios. Porque cuando uno se pone a hacer un relevamiento de todas las cosas que pasaron en este último tiempo, en tu propia vida, puedes decir, sí, la verdad que ha sido muy misericordioso Dios conmigo. Porque yo no actué bien con esta persona tampoco. Yo no actué bien con mi esposo, pueden decir las mujeres, con mi esposa. Yo la traté mal a mis hijos, dirán algunas mamás, algunos papás, traté mal a mis hijas. Pero Dios es misericordioso, por eso estás acá. Amén. Y te hace celebrar este hermoso tiempo que es la Santa Cena del Señor. Pero para celebrarla tenemos que estar a cuenta. Y si tenés algún rencor con alguna hermana, con algún hermano, y soltalo. Decir, Señor, yo lo perdono. Yo quiero ser libre y libre a esa persona de estas cárceles espirituales que yo mismo he impuesto, porque ellos me hicieron daño, ellos me hicieron mal, pero Señor, yo la perdono. Yo la perdono y suelto, porque quiero entrar a la Santa Cena sin ninguna cuenta pendiente. Quiero entrar libre a tu presencia. Con ese vecino que me insulta, que me hace la vida imposible, Señor, lo suelto. Con esa persona en el trabajo que mañana sé que la voy a ver, hoy la suelto, Señor. Hoy la suelto, Padre. Con aquella persona que me robó, que me estafó, yo ya no espero nada. Ya no espero nada, solo espero tu presencia. Solo espero tu presencia, Señor. Y ahí, Dios que mandó a su Hijo por cada uno de nosotros, para el perdón de nuestros pecados, dice que su Hijo Jesús, estando en su último momento con los discípulos, dice que alzó el pan y dio gracias. Y ahí dale gracias a Dios porque Él es misericordioso, Él es compasivo. Alzó el pan y lo bendijo. Y dice la palabra de Dios que lo partió y lo compartió con sus discípulos. Compartilo con alguien que está a tu lado, puede ser tu esposo, tu esposa, algún amigo.
y comió de él. Pero antes de comerlo, pensé y reflexioné. Como dijimos recién, tengo que soltar. Y soltar para que Dios pueda hacer una nueva temporada en tu vida. Para que Dios pueda hacer una nueva obra. Amén. Porque Dios quiere liberarte. Dios quiere hacerte nuevo. Y cuando comas del pan, pensá en todo el sacrificio que hizo Jesús, siendo sin pecado. Todo el sacrificio que hizo para que vos estés hoy libre de pecado. Amén. Ahí podés comer el pan, tranquilo, sabiendo de que Dios tiene una bendición grande para vos. Mientras les alabamos a Él. Gracias, Señor, porque pudimos compartir el pan con nuestros hermanos, hermanas, recordando el tremendo sacrificio, muchas veces inexplicable para la mente de cada uno de nosotros, el sacrificio que hiciste en la cruz por misericordia, para el perdón de nuestros pecados. Gracias porque pudimos compartir el pan. Señor, recordamos que tú también levantaste la copa, Señor. Y tú dijiste, esta es la copa que representa mi sangre, que va a ser derramada por cada uno de tus pecados. Fíjense la misericordia de Dios, si no es compasivo nuestro Dios. Y hoy te dice, no hay pecado, no veo pecado en tu vida, porque ya fue derramada la sangre. Para que puedas compartir con tu familia, para que puedas compartir en bendición en tu trabajo, para que puedas compartir y dar bendición incluso a aquellos que te ofenden, incluso a aquellos que te hieren, incluso a aquellos enemigos. Ahí puedes tomar de la copa y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Levanta tus manos, vamos a orar por tu vida, por tu semana. Dios, gracias por el pueblo de Desarrollo Familiar. Bendícelo, Señor. Derrama tu misericordia y tu compasión sobre el pueblo de Desarrollo Familiar, por los hijos, por las hijas, por las familias, en el nombre de Jesús, por los matrimonios. Señor, que podamos aprender a ser compasivos, que podamos aprender a soltar misericordia, a liberar a esas personas de la cárcel, Señor, espiritual. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser buenos con aquellos que nos han hecho mal, Señor. Sabemos que tenemos mucho por aprender, Señor. Pero hoy aprendemos, Señor, a ser compasivos, a ser misericordiosos. Por eso, Padre, suelta una unción especial, una bendición especial sobre el pueblo de Desarrollo Familiar, por los matrimonios, por los hogares, Señor. En el nombre de Jesús, tú traes restauración familiar sobre la vida de las mujeres, sobre la vida de los varones. Te damos gracias porque esta es una mañana de restauración, una mañana en donde vamos a recibir, Señor, los brotes. En el nombre de Jesús, en donde vamos a recibir tu lluvia espiritual en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Te creemos, Señor, de que tú tienes un tiempo nuevo. Te creemos de que tú tienes un tiempo de misericordia, un tiempo de compasión para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Gloria al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Bendice el pueblo de Desarrollo Familiar.